hay que ver lo que fue el proceso que aquí se empezó a llamar de destrujillización después de la caída de la dictadura. Ese proceso, yo creo que en términos de infraestructura, en términos de arquitectura, conllevó la destrucción de algunos símbolos claves, incluso de algunos edificios también que fueron saqueados, y que luego tuvieron la necesidad de ser rehechos o reconstruidos de alguna manera, donde ya su propia violación como que quitaba el símbolo que tenía desde antes. Se había soliviantado mucho la opinión pública y se habían enardecido. Entonces, ¿cómo diré yo? La acción principal era destruir todo lo que significó opresión, los bustos, que eran odiosos, esos monumentos, donde quiera veía uno un monigote. Eso era imposible de soportar y había que soportar. En este lugar estaba la imagen de Trujillo montado en el caballo con la bandera en la mano. En este lugar donde estamos ahora mismo, que está detrás de mí. Ahí era que estaba la imagen original de Trujillo montado en el caballo con la bandera izada. Yo creo que hay que también saber que el movimiento del 14 de junio, que recuperó toda la resistencia antitrujillista de años anteriores al 1959, y que el asesinato de las hermanas Mirabal y que la insurrección de Manolo Tavares y que la revuelta de abril, todos esos hechos están concatenados de alguna manera y desembocaron, o sea, contribuyeron a que si alguien intentó crear el borrón y cuenta nueva, estos picos volvían a recordar a la población lo que había sido el régimen y lo que se podía hacer en un régimen distinto. La memoria y el rescate de la memoria en República Dominicana empieza en el año 62, justo después de la caída de la dictadura. Los desaparecidos es la evidencia del fracaso de una sociedad. Desde el mismo momento de su desaparición y en plena dictadura, o sea, la gente recordaba, guardaba, y una vez caída la dictadura, pues todo eso se abrió. Esa labor constante de no olvidar fue lo que permitió que todo lo demás pasara. Esos 14 de junio, que es una fecha importante para nosotros, 30 de mayo, 25 de noviembre, en la que los familiares, los amigos, los allegados, los familiares de las víctimas y familiares de otras víctimas que se unían a todo eso. Entonces, ese constante, ese martilleo sobre esa memoria es lo que permitió que a lo largo del tiempo se comprendiera y se respetara. Esas madres que año por año hacían su misa, hacían su actividad, no importaba lo que pasara. Salían por los campos a buscar los restos de sus hijos y consiguieron muchísimo. Esa labor que hicieron esas señoras, que se ganaron el respeto de todo el mundo, hasta de sus enemigos, porque hasta los enemigos tuvieron que aprender a respetarle esa perseverancia. Yo recuerdo que a mí me llevaban de niña, de jovencita y preadolescente, a las actividades. Mi mamá era parte de la resistencia y como inicialmente nosotros éramos muy pocos los que íbamos, y por lo general éramos muy discriminados y muy maltratados. Inicialmente, cuando nace el proyecto en el año 96, es la inquietud de una de las madres que quedaban de los expedicionarios, que dice: ¿qué va a pasar con todas estas cosas cuando ya nosotros no estemos? Hay que hacer un museo.
y de ahí nace. Más que un museo de historia en República Dominicana, necesitamos un museo de memoria. Necesitábamos profundizar en la reflexión de lo que pasó y aprender de eso. Y el trabajar y crear conciencia en la humanidad en general, sobre los crímenes de lesa humanidad y sobre no tolerar esos crímenes y sobre que nunca más se repita. Bueno, la memoria se ha hecho por la abundante literatura que ha habido después de Trujillo. O sea, es un tema, yo no sé, que fascina a muchos escritores y entonces han aparecido no solo análisis, sino también novelas y otro tipo de medios que se han encargado de mantener esa memoria. Pero me parece que la literatura ha sido crucial para eso, ¿no? Y los medios de comunicación también. En el caso de las hermanas Mirabal, ayudó mucho el asunto de que ellas fueron tomadas como símbolo por el movimiento feminista a nivel mundial y como referente. Hay quienes resienten a nivel nacional y a lo mejor también a nivel internacional el lugar que donde están colocadas las Mirabal, que es un lugar que ellas se ganaron. Porque hay que entender que las Mirabal luchaban por la patria, luchaban por los derechos de los demás, no por los de ellas. Entonces eso las coloca en un escalón diferente del resto de la gente. Junto con ellas y antes de ellas, muchos hicieron eso mismo, pero la lucha de ellas, lo que ellas llevaron por años, por décadas. Minerva había caído presa un montón de veces antes de matarla. Ella empezó en Juventud Democrática en los años 40, siendo una párvula, vamos a decir. Entonces, ellas fueron sembrando. Entonces, cuando tú siembras a nivel nacional, eso queda. Este gran árbol de laurel fue plantado cuando se construyó la casa en el año 56. Estábamos, verdad, nuestra abuela vivía en Ojo de Agua, donde nacieron las hermanas Mirabal. Y esa casa, ella pensó que aquí construir esta casa en la carretera principal daba más seguridad y era más fácil, ¿verdad?, tal vez defenderse de cualquier agresión. Y decidió hacerla acá. Cuando llegó, pues como ese árbol crecía mucho y daba mucha sombra y era tan vistoso, ella plantó ese árbol ahí y mira cómo ha sido un símbolo, ¿verdad?, esta masa de laurel. La Casa Museo surge por una demanda del pueblo dominicano. Realmente nosotros vivíamos, todos quedamos bajo la tutela de la abuela, doña Chea Mercedes Reyes, viuda Mirabal, cuando fueron asesinadas las hermanas Mirabal. En esta casa pues estábamos grandes y pequeños estudiando y pues las personas amigas querían venir a darnos apoyo, a expresar su dolor, compartir.
Y así fueron llegando personas nuevas de todo el punto del país y del exterior que querían ver dónde vivían las hermanas Mirabal y cómo vivían. Fuimos cediendo el espacio todos los días más, hasta tal punto de que ya es primero era un semi público, familiar, y que venía la gente, después fuimos cediendo, pero poco a poco más nos invadían el espacio privado y se ha transformado totalmente en un museo ya público. La casa Jardín Memorial Patria Mirabal se encuentra a unos 4 kilómetros de la casa museo. Igual que en Ojo de Agua está a 4 kilómetros también. Esa casa donde vivió Patria Mirabal con su esposo Pedro González. En ese lugar, esa comunidad, todos prácticamente son familia. Mi mamá casó muy joven, tuvo 3 hijos. Nelson, mayor que yo, después yo como hembra, y un pequeñín. Cuando yo tenía 15 años nació Raúl, que era su adoración, ¿verdad? Trujillo premió al que dirigió el grupo de asesinos y le fue cedida la casa nuestra, que era construida en madera, piso de madera, y solamente tenía alrededor la galería, terraza en cemento. Pues ese señor, Alicinio Peña Rivera, estaba construyendo una casa en la ciudad de Santiago y con la madera de nuestra casa terminó la que él estaba construyendo. Solamente en la nuestra quedó la galería en cemento y un tanque de reservorio de agua. Se ha reconstruido el jardín de mi madre, está muy lindo. En una ocasión, luego de que se iniciara esa reconstrucción a partir de lo que había antes, que se mantenía ahí, las plantas de coral mexicano, la entrada de azahar un poco maltrecha, una carrera de toronjas, de grapefruit, rosadas que ella había plantado. Teníamos, y ahí está, el río Conuco, que nunca se secaba en las mayores sequías. Pues todo eso se renovó y ha sido para nosotros de mucha alegría ver cómo, siguiente al inicio, a la reconstrucción, la casa, las bases de la casa, todo se llenó de lirios y no tenían hojas, solamente salía el tallo y la flor, lleno el espacio.